Buenas tardes. Muchas gracias por comparecer hoy aquí. Muchas gracias al Centro Comercial de Soriano por recibirnos. Estamos aquí con Martín Valcórdoba y con Marcelo Soba. Martín, como ustedes saben, es el subsecretario del Ministerio de Economía y Marcelo es el responsable de comunicación. Nuestra visita al departamento en esta oportunidad tenía dos grandes objetivos. El primero era conversar con el centro comercial para poder recibir comentarios, sugerencias, como lo hemos hecho en otros departamentos, en particular con algunas de las medidas que ya promovimos y que ahora estamos extendiendo y que vamos a comentar enseguida. En segundo lugar, el objetivo era precisamente difundir en el territorio, en una ciudad cercana a la frontera con el litoral, estas iniciativas que hoy vamos a anunciar y que el presidente de alguna manera esbozó hace 48 horas. Por tanto, la comparecencia nuestra es para detallar esas medidas. Yo solamente le voy a dar la palabra a Martín para que las comente con más detalle. Yo simplemente lo que quería enfatizar es que estamos bastante atentos a la situación de la economía internacional, que como ustedes saben es muy compleja y muy volátil en estas horas, pero al mismo tiempo estamos muy confiados en que la economía uruguaya tiene las capacidades y las fortalezas necesarias como para atravesar un escenario de este tipo, con las medidas que hemos estado tomando y que vamos a seguir tomando. Nosotros avisoramos un escenario de crecimiento económico para este año, un crecimiento económico tal vez un poco más moderado del que esperábamos hace unos meses, pero un crecimiento económico al fin, lo que nos va a permitir cumplir con nuestra programación macroeconómica y nuestros objetivos de este periodo de gobierno, que como ustedes saben es consolidar una generación de ingresos suficientes como para sostener nuestro estándar de convivencia, un modelo de convivencia donde los énfasis están puestos en la infancia, la adolescencia y los problemas de seguridad y los problemas de personas en situación de calle, donde creemos que la población tiene cifradas sus principales preocupaciones. Esa es la mirada genérica y seguramente ustedes van a tener varias preguntas que formularnos, a lo cual daremos respuesta, pero primero lo que me parece importante es enfatizar las medidas que queremos anunciar, que básicamente son la extensión de algunas de medidas que ya tomamos el año pasado para la frontera con Brasil, que ahora las estamos generalizando para el litoral argentino, con algunas modificaciones y con algunas ampliaciones de las medidas en general de las que incluso habíamos hecho el año pasado. Así que con esos propósitos le doy la palabra a Martín, que va a explicarlas con claridad. Bueno, buenas tardes para todos. Básicamente queríamos compartir cuatro grandes anuncios vinculados a lo que son medidas específicas referidas a las políticas de frontera que este gobierno y este ministerio en particular ha venido impulsando desde el año pasado. La primera tiene que ver con la extensión del área en la cual se aplica la rebaja del IMESI. Hasta el momento, como todos saben, la rebaja del IMESI en frontera aplicaba en una franja de hasta 20 kilómetros de cada uno de los pasos de frontera, lo que a iniciativa del Poder Ejecutivo el Parlamento aprobó fue la extensión de las zonas en las cuales se aplicaba la reducción del IMESI a una franja de entre 20 y 60 kilómetros, en la cual, en esa franja, el descuento de la rebaja de IMESI va a ser equivalente a la mitad de la que rige en la franja que hasta ahora está operativa, que era hasta los 20 kilómetros. Este beneficio va a empezar a regir a partir del 1 de mayo, y desde ese momento va a estar, por lo tanto, operativo la reducción del IMESI, que entre otras ciudades va a alcanzar precisamente a Mercedes, que va a estar incluida dentro de esta zona de entre 20 y 60 kilómetros de los pasos de frontera. En segundo lugar, como adelantaba el ministro, también a partir del 1 de mayo van a estar vigentes
en el litoral de Argentina, con Argentina, dos medidas que hasta ahora aplicaban exclusivamente en la frontera con Brasil, que tiene que ver, en primer lugar, con la exoneración de aportes patronales a la seguridad social para la contratación de nuevos trabajadores, la exoneración del 75% de los aportes patronales, por el plazo de un año, digamos, durante 12 meses desde que se contrata al trabajador. Esta es una medida que para nosotros es importante porque no solo genera condiciones para, digamos, reduce el costo para la generación de nuevos puestos de trabajo, sino que también es una herramienta muy importante para avanzar en la formalización de trabajadores. Porque cuando estamos hablando de nuevos trabajadores nos referimos a nuevos trabajadores formales y por lo tanto en departamentos en los cuales tal vez el empleo no es un problema, pero sí es un problema la informalidad, como puede ser el caso de Soriano. Esta herramienta también es importante a los efectos de poder avanzar en la formalización de los trabajadores, que no es otra cosa que darle mayores derechos al trabajador en la medida que pasaría a contar con la cobertura del sistema de protección social. La segunda medida que vamos a estar extendiendo también a partir del 1 de mayo para el litoral con Argentina tiene que ver con el régimen simplificado de importación. Recordemos que digamos, teníamos la primera medida refería a la extensión del IMESI, la segunda era la extensión de algunas medidas que estaban vigentes del lado brasileño que aplican en Argentina. Eso incluye dos medidas, la exoneración del 75% de los aportes patronales y la aplicación del régimen simplificado de importación del lado argentino. Esto, recordemos, es algo que está vigente en el caso de Brasil, que incluye la posibilidad de que los comercios directamente puedan comprar del otro lado de la frontera, en este caso del lado argentino, sin ningún impuesto, sin ninguna carga digamos, para la importación, importar directamente el comerciante por sí o por un representante del comercio, poder traer esos productos del otro lado de la frontera y venderlos formalmente en su actividad, en su comercio. Esto que está vigente desde el 1 de diciembre para el lado de Brasil, va a estar vigente a partir del 1 de mayo en el litoral con Argentina. En tercer lugar, y esto es una cosa que para nosotros es muy importante, que venimos trabajando con CEDU, con la Confederación Empresarial del Uruguay, con los distintos centros comerciales de toda la frontera, tanto del lado brasilero como del lado argentino, es hacer una evaluación del funcionamiento de los instrumentos, digamos, de estas herramientas que hemos desarrollado en materia de política de fronteras para poder mejorar su funcionamiento y que logren ser más efectivas en la consecución de los objetivos que se persiguen. Y allí, de ese trabajo con los centros comerciales, en particular con los centros comerciales de la frontera con Brasil, que son en donde estas medidas hasta ahora han estado vigentes, han surgido una serie de ideas y propuestas que hemos estado intercambiando en el día de hoy con los centros comerciales, en particular con el Centro Comercial de Soriano, y que nos llevamos como propuestas concretas que vamos a estar incorporando en el decreto reglamentario que vamos a estar emitiendo en las próximas semanas para corregir esos aspectos que también van a estar rigiendo a partir del 1 de mayo. Y ahí nos referimos a un conjunto de iniciativas que tienen que ver, en primer lugar, con la ampliación de la lista de productos que se pueden, digamos, que forman parte del régimen simplificado de importación. Hasta ahora, esto opera para una lista acotada de productos, va a seguir siendo una lista, digamos, no va a aplicar para todos los productos, pero la idea es trabajar en la ampliación de algunos productos, incorporando algunos alimentos básicos y también algunos productos de limpieza e higiene personal. Seguir ampliando la lista de productos que están incluidas en el régimen simplificado. En segundo lugar, ampliar el tamaño de los comercios que pueden hacer uso de este régimen simplificado. Hasta el momento hay un tope de la facturación anual que pueden tener los comercios que abarcaba a básicamente pequeños comercios. Bueno, la idea es poder extender el régimen para que comercios de mayor tamaño, comercios medianos, puedan hacer uso del régimen simplificado. También vamos a estar incorporando
algunos sectores que no están incluidos dentro de los que pueden aplicar a la exoneración de aportes patronales y, de nuevo, en coordinación con los centros comerciales vamos a estar haciendo esos ajustes que van a regir a partir del próximo 1 de mayo. Esa es la tercera medida que queríamos compartir con ustedes. Y por último, la cuarta medida tiene que ver con la puesta en funcionamiento del Observatorio de Frontera, que se incluyó dentro de la ley aprobada el año pasado por el Parlamento. El Observatorio de Frontera que se creó en la ley va a estar coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y vamos a tener el próximo 15 de abril la primera reunión formal constitutiva del Observatorio de Frontera, en la cual vamos a estar incorporando en la agenda un conjunto de temas que son de preocupación de los centros comerciales, que tienen que ver con la sistematización y la evaluación de la problemática de frontera y las posibles respuestas de política frente a esa problemática, y también la evaluación de estas medidas que estamos poniendo en funcionamiento a los efectos de poder mejorar la aplicación de las medidas para que sean más efectivas y puedan lograr los objetivos que se buscan. Este observatorio va a estar integrado por un conjunto de cámaras empresariales, además de los centros comerciales, las universidades, tanto la Universidad de la República como las universidades privadas con presencia en la frontera, el PIT-CNT y, naturalmente, la Oficina de Planeamiento de Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas, como un ámbito de intercambio, discusión y análisis de la problemática de la frontera para seguir poniendo foco en un tema que para el gobierno y para el equipo económico es muy importante, que tiene que ver con las acciones de política pública para atender la problemática específica de la economía de frontera, que es una problemática, como todos ustedes conocen porque la viven diariamente, compleja de resolver, pero que es importante empezar a tomar acciones concretas, como lo hemos empezado a tomar desde el año pasado, para avanzar en soluciones. Evaluar resultados y a partir de esa evaluación poder introducir correcciones para seguir mejorando la implementación de estas políticas de frontera para ir mejorando la dinámica económica y las condiciones de vida de toda la población que vive en la frontera. ¿Ustedes las medidas toman ahora porque observan que hay una fragilización del empleo, de la situación con la República Argentina? Se venía reclamando desde hace un tiempo atrás, ¿verdad? O porque también la flexibilización laboral aprobada en Argentina hace temer un escenario peligroso de cara al futuro. No. Esto, desde un primer momento, cuando fue presentado el proyecto de ley por el Poder Ejecutivo del Parlamento, se planteó que lo que se estaban proponiendo eran un conjunto de herramientas para constituir y conformar una política de frontera que no aplicaba exclusivamente a la frontera con Brasil, sino que estaba concebida como una respuesta integral a la problemática de frontera, pero que, y así fue señalado sobre fines del año pasado, cuando comenzó a regir las medidas del lado brasilero, entendíamos que era importante tener una etapa de implementación y evaluación para, a partir de esa evaluación, poder corregir lo que sea necesario corregir y extender las medidas al lado argentino. Siempre ese fue el plan con el cual se trabajó y lo que estamos haciendo en esta oportunidad es precisamente recoger la experiencia, teniendo en cuenta la opinión de quienes están directamente involucrados en el tema, que son los centros comerciales específicamente de la frontera con Brasil, a partir de esa experiencia corregir y mejorar el funcionamiento de los instrumentos y también empezar a aplicar los que entendemos que son prioritarios para implementar en el caso del litoral con Argentina, que tienen que ver precisamente con la exoneración de aportes patronales para el empleo y el régimen simplificado de importación, que nos parece que son herramientas que son importantes y necesarias para atender la problemática que no es nueva, pero que, en este momento consideramos importante dar una respuesta concreta también que incluya al caso argentino. En el caso de Messi, Déjeme hacer una precisión, porque me parece que es importante. Acá hay dos elementos importantes para destacar. La primera es el enfoque de este gobierno, que entiende que la política de frontera es una política necesaria para comprender en materia de política económica. Y eso, entendemos nosotros, es una innovación en Uruguay. O sea, no teníamos de una manera sistemática un abordaje de la política económica
al tema frontera. Ese es un primer elemento que nosotros queremos destacar. Esta economía se ha vuelto, como recién hablábamos, lo suficientemente compleja, afortunadamente, porque es una economía mucho más compleja que la vieja economía uruguaya de producción ganadera y alguna poca cosa más, a una economía mucho más diferente en sus conformaciones geográficas, pero que a su vez genera otro desafío. Las diferencias que Uruguay ha generado en los últimos años en materia de ingresos con las poblaciones vecinas se han profundizado y por lo tanto eso supone nuevos desafíos porque las diferencias de precios también reflejan diferencias de ingresos importantes entre las fronteras. Y eso supone que el abordaje de política de frontera no solamente implica porque el tema tiene que ser relevante, sino porque la economía uruguaya hoy presenta características con sus vínculos con los vecinos muy diferentes a la que históricamente tuvo. El segundo elemento que para nosotros es importante subrayar es esto se tiene que hacer en consonancia con la gente que vive en la frontera. Esto lo hemos vivido en carne propia, muchos de nosotros, aun cuando no éramos miembros de un equipo de gobierno, que ante preguntas o observaciones de personas que trabajan en poblaciones cercanas a una frontera, nosotros respondíamos con una cabeza de Montevideo y la respuesta nos hacían ver era absolutamente inadecuada. Entonces, el segundo elemento es nosotros, esta idea de venir acá, o como lo hicimos en Artigas el año pasado, o como se hizo en varios países, en varios departamentos de la frontera el año pasado, es una forma de acercarnos al territorio para tener este tipo de instancias con los centros comerciales. Escuchar, entender, recibir críticas, comentarios. Recién acabamos de ver una serie de ideas que han sido aportadas por el Centro Comercial de Soriano, algunas de las cuales les confieso cuando empezaron a ser desarrolladas pensé que no eran ideas muy fundadas, pero que después nos quedamos pensando en que hay que pensarlas. O sea, lo que quiero transmitir con esto es, si vamos a trabajar con una cosa que es tan compleja y tan específica como es las economías de la frontera, los que estamos lejos de estos lugares tenemos que venir a aprender y a entender cosas. Y esa es la razón por la cual estamos acá y esa es la razón por la cual el enfoque de política económica que tenemos es un enfoque que requiere dos cosas: atender a la frontera o atender las especificidades de los centros poblados cercanos a las fronteras y segundo, estar cerca para poder hablar. El descuento del IMESI alcanza a las estaciones de servicios ubicadas en Dolores, que está a 57 kilómetros y fracción. Sí, sí. ¿Con la misma proporción? Dolores está dentro. Y de hecho, más les diría, algo que el presidente me pidió encarecidamente que subrayara, a partir de planteos realizados por personas de YUM, en particular por el intendente de Río Negro, estamos considerando en el Poder Ejecutivo, vamos a remitir al Poder Ejecutivo un articulado adicional al Poder Legislativo con el propósito de extender una franja adicional hasta 1 kilómetro, que vamos a decir cuáles son, para comprender algunos otros centros poblados que están por encima de los 60 kilómetros, que están muy cercanos de los 60 kilómetros, pero hoy no tenemos marco legal para hacerlo porque la ley está votada a 60 kilómetros, así que vamos a volver al Parlamento con una iniciativa rápidamente para poder cubrir esto. También con beneficios que no van a ser idénticos, van a continuar siendo de menor entidad porque nos estamos alejando de la frontera, así como de 20 a 60 eran diferentes, de 60 en adelante serán un poco diferentes, pero ese es el enfoque. No tengo la distancia, pero yo creo que sí, ¿no? ¿Cuántos kilómetros remite? No, lo que hoy tenemos son 60 kilómetros, no es por carretera, sino es desde el punto en línea directa que hay, desde el radio que hay, desde el límite de frontera. No sé dónde está Palmitas, pero no sé cuántos kilómetros. Ministro, ¿cómo se van a asegurar de que efectivamente los comercios que traigan mercadería del otro lado con la pasta dental que se consiga a veces 3, 4, 5 veces menos, efectivamente le llegue al consumidor? Bueno, como usted sabe bien, para ser muy honesto, asegurarnos, no nos aseguramos, como hoy tampoco nos aseguramos. Nosotros lo que desde la política pública tenemos que hacer son dos cosas. En primer lugar, generar las condiciones y los incentivos económicos de manera tal de que esto sea un negocio genuino y sea conveniente para los comerciantes. Y en segundo lugar, realizar los controles correspondientes de las instituciones del Estado, de la aduana, de la DGI y eventualmente el BPS cuando se trata de contrataciones laborales para que la legislación se cumpla. Eso es lo que es nuestra responsabilidad. Ahora, garantizar
la economía afortunadamente es algo bastante más complejo de lo que un gobierno puede tener, pero creemos que la combinación de incentivos y controles, la combinación de apertura de posibilidades con castigos para quien infringe la ley es el camino adecuado como para hacer que lo que nosotros pretendemos ocurra. Solo una aclaración respecto a Palmitas que estaba chequeando. Efectivamente, Palmitas está incluida porque está a 59,6 kilómetros del paso de frontera, con lo cual está dentro del radio que está previsto en la ley de hasta 60 kilómetros. Ministro, lo puedo correr un poquito de tema, pero es de economía también. Días atrás se hizo la Expoactiva Nacional aquí en Soriano. En ese momento los productores hablaron de que las medidas del gobierno llegaban tarde, porque las pérdidas, aunque todavía no las pueden evaluar, van a ser enormes por la seca. Y en muchos casos también los productores se quejaron porque del tan querido riego artificial no lo podían hacer por los altísimos costos que tenían por parte de UTE. O sea, desde el Ministerio de Economía se está pensando en poder dar una mano para salvar esta cosecha que prácticamente está toda perdida y va a ser enfardada para los animales. Bueno, nuestra responsabilidad esencialmente es hacer que la salud económica de las empresas agropecuarias que enfrentan estas delicadas circunstancias sea lo más atenuada posible. Las condiciones climáticas son las condiciones, el país está desarrollando instrumentos para poder realizar respuestas efectivas. La evaluación de si son tardías o no me corresponde a mí hacerlas. Lo que sí digo es que el gobierno está muy sensible, muy preocupado con este tema. Lo acaban de ver las personas que estaban reunidas conmigo. Yo tuve que salir a hacer una videollamada con el presidente, la ministra de Industria y el secretario de la Presidencia, precisamente porque estamos hablando de aspectos que tienen que ver con tratamientos específicos y diferenciales para la situación del sector agropecuario, de la producción de granos. O sea que nosotros estamos siendo muy sensibles ante dos escenarios. Uno es el escenario de condiciones climáticas adversas y, en segundo lugar, el escenario internacional que tiene efectos sobre precios de los combustibles. Esa es la respuesta que podemos dar desde el punto de vista de la política pública. Nuestra responsabilidad es velar porque las condiciones adversas enfrentadas sean lo menos graves posibles y con los menores efectos duraderos posibles. Ahora, evitar cosas, no. Porque estamos en una economía de mercado donde el gobierno interviene, pero no es el que vela por la suerte final, afortunadamente. Lo segundo, precisamente anoche, yo antes de irme a ver a Nacional, a las 8:15 de la noche, estuve reunido más de 2 horas con Tabalaguerre, que es el responsable del programa de riego, donde estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y con la UTE para poder definir políticas, para poder terminar de cerrar el plan de riego que va a ser presentado a fin de mes. Somos totalmente conscientes de lo que usted plantea y claramente la idea del plan de riego es viabilizar que el riego multipredial pueda hacerse y eso requiere un precio de la energía adecuado. En eso estamos trabajando. Ministro, usted hablaba al principio de que las metas se van a correr. ¿Nos puede ser un poquito más preciso de cuánto están las metas que usted hablaba, económicas, las que usted decía al principio, ¿verdad? ¿De cuál quiere hablar? Bueno, usted hablaba de miles, se puede hablar sí, de inflación, bueno, de tipo de cambio, el tema de la inflación, por ejemplo. La inflación va a estar por debajo, va a estar dentro de la meta que tenemos establecida. Ustedes saben que el crecimiento, estamos dando un crecimiento del entorno nosotros tenemos previsto para este año un crecimiento del 2,2%, acabamos de conocer el dato del crecimiento en el día de ayer, de 1,8%, a partir de ese dato vamos a trabajar en las próximas semanas para hacer una reestimación, si fuera necesario, del crecimiento esperado para este año. Pero nosotros hoy, la meta, el objetivo, digamos, la proyección oficial que nosotros tenemos de crecimiento para este año 2026 es 2,2%. ¿Cómo observa el panorama? 2,6%. 2,6%. ¿Cómo observa, esta situación internacional, ¿verdad?, con la guerra? ¿Cómo se ve desde el equipo económico el tema del dólar,
ha repuntado un poco. ¿Qué panorama se puede esperar de aquí a fin de año? No, mezclado con lo que decía la colega, saliendo de Joaquín, hay mucha gente que en Joaquín, en el agro y en general compran dólares, venden dólares, pagan la casa, el auto en dólares. ¿Cuál es un poco la proyección ante este panorama tan incierto internacional? Entendemos que el Ministerio no tiene la bolita de cristal, pero bueno. No tiene la bolita de cristal ni debe confundir a la población hablando del valor del dólar. El valor del dólar en Uruguay tiene una libre flotación, es el resultado de un conjunto de eventos que tienen lugar, y Uruguay hace muchos años que la política económica no ni tiene un objetivo ni incide sobre el tipo de cambio para poderlo llevar a un cierto nivel. Lo que hace la política económica en Uruguay, en particular la de este gobierno, es ante eventos extraordinarios y espurios que puedan generar una evolución del tipo de cambio que afecte de manera sostenida la competitividad y la actividad del país, es tratar, cuando así lo evalúa como posible, de hacer cosas para que ese fenómeno no siga teniendo lugar. Eso fue lo que en enero, el 31 de enero hicimos, cuando el dólar había alcanzado niveles en torno al 36,5 pesos por dólar, donde tanto el Banco Central, por un lado, introduciendo una alteración de su cronograma de reuniones del Comité de Política Monetaria y provocando una rebaja de la tasa de interés muy significativa, como con las acciones que el Ministerio de Economía tomó para poder adelantar compras de dólares que iban a ser necesarias, logramos que el tipo de cambio encontrara un piso e incluso aumentara por encima de los 38, 38,5, casi 39. Luego el escenario bélico, que provocó un fortalecimiento del dólar a nivel global, ha movido el dólar hasta los niveles que hoy tenemos. Por tanto, el gobierno es sensible al valor del dólar cuando se trata de un fenómeno espurio, pero no tiene un objetivo sobre el dólar. Es más, si ustedes miran la evolución del dólar, hay una lista de países que son relevantes, que nosotros seguimos sistemáticamente, pero cualquier persona puede mirar cuál ha sido la evolución del dólar a lo largo del año 2026. Van a encontrar que hay un cambio claro el 31 de enero, donde desde el 31 de enero en adelante la moneda que más se depreció de ese conjunto de países, donde está Australia, está Nueva Zelanda, está Brasil, está Argentina, está Chile, está Paraguay, la moneda que más se depreció es la uruguaya, producto de que hubo acciones de gobierno y además que de alguna manera nos subimos a la ola de depreciación global que ha tenido lugar. Ahora, estamos en un escenario totalmente distinto a partir de hace 3 semanas con el escenario bélico, donde por un lado es lógico y tradicional que el dólar tienda a fortalecerse como consecuencia de la incertidumbre, porque se trata de una moneda de refugio, pero dependerá de la velocidad en la que estos acontecimientos bélicos se resuelvan para que haya una mirada global sobre el dólar más clara. Por ahora, lo que tenemos es un seguimiento muy de cerca de la realidad de la economía internacional, en particular de la formación de precios, en particular del precio del petróleo. Esa es la razón también por la que yo estaba reunido con las autoridades de gobierno recién, porque estamos evaluando el escenario desde el punto de vista de precios y desde el punto de vista de decisiones que tenemos que tomar en función de esto. Lo seguimos con preocupación y con detenimiento, pero al mismo tiempo estamos convencidos, como yo se lo transmitía recién a los miembros del Centro Comercial de Soriano, de que la economía uruguaya tiene las fortalezas suficientes como para enfrentar este escenario, tanto desde el punto de vista de su acceso a mercados, como desde el punto de vista de su diversificación de riesgo comercial, como desde el punto de vista de su situación fiscal o de su situación inflacionaria. Vamos a conocer en las próximas horas el dato de inflación, va a consolidar el nivel extrañamente bajo de inflación que hoy tiene Uruguay. Uruguay hoy tiene una inflación de en torno del 3%, es el nivel de inflación más bajo en los últimos 70 años, y eso es un fenómeno que ha venido persistentemente consolidándose en los últimos años, y eso es parte de las fortalezas que Uruguay tiene para enfrentar este fenómeno. Uruguay sigue siendo el país con menor riesgo país de todos los países de la región y por lo tanto es el que accede a niveles de financiamiento más baratos, lo cual es muy importante en un escenario de este tipo para enfrentar un escenario de contingencias. Así que seguimos con preocupación, seguimos con detenimiento. Claramente las noticias que vienen del mundo no son positivas, pero en todos los escenarios hay oportunidades y el gobierno tiene el convencimiento de que la economía uruguaya está en condiciones de enfrentar este escenario sin
por supuesto dependiendo de la duración y dependiendo de los efectos colaterales, pero con éxito. Disculpe. Bueno, nosotros, como ustedes saben, tenemos ajustes bimestrales de los combustibles. Eso supone que los combustibles deberían aumentar a fines de abril o a principios de mayo, pero ustedes saben que la regla que el gobierno estableció establece que ante circunstancias excepcionales puede haber alteraciones que se aparten de la regla como está establecida. Solamente les digo que si hoy siguiéramos PPI, me encanta porque hoy hablamos poco del PPI. Si ahora siguiéramos el PPI, el precio de la nafta tendría que ser el aumento de más del 15% y el precio del gasoil tendría que estar en torno a los 40%. Entonces, el PPI, que es algo que nosotros dijimos, es un elemento fundamental a tener en cuenta, pero no es el único elemento que uno puede tener, demuestra que ante circunstancias excepcionales como las que enfrentamos hoy, no es buena práctica el seguimiento de un precio de mercado, porque los mercados, cuando se enfrentan a situaciones de desorden, pueden generar variaciones de precios que sean totalmente inconvenientes para la toma de decisiones. Si yo hoy tomara una decisión de trasladar todo lo que está ocurriendo en el mercado internacional al mercado doméstico y trasladar el precio del petróleo al precio doméstico, las personas que tienen que tomar decisiones hoy de inicio de cosecha, ahora en abril, verían afectadas sus decisiones, porque estarían asumiendo de que el precio de los combustibles va a ser todo en su cosecha, en su periodo de gestación, el mismo que tiene hoy. Y eso es parte de lo que la política económica tiene que generar, amortiguar eventos extraordinarios que generan eventualmente decisiones cuyos efectos no son transitorios, sino que son permanentes porque se propagan en el tiempo. En eso estamos trabajando y, por lo tanto, lo que le diría es, en las próximas horas vamos a tomar decisiones. Estamos en facultad de modificar los precios de los combustibles antes del 30 de abril, sí, lo estamos estudiando, lo estamos evaluando y la decisión va a ser en función de mantener un equilibrio entre, uno, no podemos desconocer que el precio del petróleo se disparó y no podemos asumir de que eso no está ocurriendo, y dos, no podemos trasladarle todo lo que está ocurriendo en el mercado internacional a la realidad uruguaya, porque tenemos espalda para hacerlo, porque si lo hiciéramos afectaríamos un conjunto de decisiones de gente que no toma decisiones para mañana, para pasado, sino que son decisiones de un año. Ese es el rol de la política económica y en eso estamos trabajando. Ministro, subsecretario, pasamos a la última pregunta. Más allá de su infortunio deportivo, ministro, por la preferencia digo, que para la Intendencia... Ahora el subsecretario va a decir algo, pero por favor pregunte. No, le decía que más allá del infortunio deportivo, de su preferencia, se habla que... ¿El infortunio de...? De la preferencia deportiva, digo, más allá de eso, se habla de abatir... El partido es a 1000. Hay muchas revanchas posibles todavía. Como la política. Más allá de ese detalle, decía, que se habla de abatir el impuesto del 1% a los emovientes. La pregunta, ¿cómo se sustituye? Porque en el caso de Soriano, por ejemplo, que es el principal vendedor de ganado a industria, estaríamos hablando de posible recaudación para el quinquenio y unos 22 millones de dólares para el caso de la Intendencia de Soriano. Si sacamos el 1% de los emovientes, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo hacemos? Lo que nosotros hemos conversado ante esta iniciativa que las asociaciones de empresarios rurales han puesto sobre la mesa es que nosotros no estamos a favor de hacerlo, pero manteniendo incambiada la situación para las intendencias. Hoy en día lo que tenemos es una situación en la cual hay un pago que después es devuelto. Bueno, la idea es evitar ese tránsito y hacer que sea neutro, tanto para la intendencia como para el contribuyente, de manera de no hacerlo girar por esas vueltas. Ese es el objetivo. Ahora, lo que encontramos en el momento de que cuando ese planteo vino de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que nosotros estamos de acuerdo en implementarlo, es que la forma en la que se implementa no es neutra para el Congreso de Intendentes y por tanto hay que trabajarlo. Y esa es la razón porque la ley de presupuesto estableció un plazo de 6 meses para poder encontrar la manera de implementar este cambio y en eso es en lo que supuestamente estamos trabajando.
Un comentario que nos quedó pendiente respecto a las políticas de frontera tiene que ver con cómo hemos venido transparentando y reglando la evolución del porcentaje de rebaja del IMESI que mes a mes, desde mediados del año pasado, hemos estado determinando. De hecho, hemos intercambiado con los centros comerciales la metodología que se aplica para la revisión de los precios tanto del lado argentino como del lado brasilero y los criterios, digamos, la cobertura territorial y la forma de procesar el cálculo de los efectos de que la determinación del porcentaje de rebaja del IMESI sea algo transparente y que pueda ser replicado por terceros. También lo hemos informado en distintos pedidos de informes que han realizado parlamentarios e intendentes. Y bueno, todos los meses venimos reviendo el porcentaje que tiene variaciones diferentes del lado brasileño y del lado argentino en función de la evolución de los precios. Y bueno, dado que estamos cerca, esto se revisa el primero de cada mes, que estamos cerca de esta revisión y que estamos hablando de los temas de frontera, nos parecía que era importante también aprovechar la ocasión para adelantar que a partir del próximo 1 de abril, la reducción del IMESI, tanto del lado argentino como del lado brasilero, se va a ubicar en el 24% en función de la evolución que ha tenido el precio de la nafta en Brasil y en Argentina y en Uruguay. Por lo tanto, ese era el otro elemento que nos había quedado pendiente de aprovechar la presencia de todos ustedes para comunicárselos a toda la ciudad. Depende del 32% del lado de Argentina, 27% en el lado de Brasil. Precisamente lo que sucedió en el medio es que, por un lado, el dólar en Uruguay subió más en este periodo que lo hizo en los países vecinos, y la nafta en Brasil y en Argentina subió de manera importante, y por lo tanto el diferencial de precios entre Uruguay y Argentina y entre Uruguay y Brasil se redujo de manera significativa. Nosotros hemos sido muy enfáticos en que el objetivo de la rebaja del IMESI es precisamente hacer competitiva la nafta, el precio de la nafta del lado uruguayo respecto al precio de la nafta del otro lado de la frontera, y por lo tanto corresponde, así como en su momento del lado brasilero tuvimos un aumento de la rebaja del IMESI porque hacía muchos años que no se modificaba la rebaja del IMESI, un aumento importante de la reducción del IMESI porque los precios de mercado del lado brasileño así lo obligaban. En este caso sí hay un ajuste a la baja, precisamente porque la nafta se ha encarecido mucho tanto en Brasil como en Argentina, y más cuando la medimos en dólares, producto de lo que fue la evolución del tipo de cambio. Pero bueno, nos parecía que era importante también poner en conocimiento de toda la ciudadanía esta evolución que va a regir a partir del próximo 1 de abril. Cuando rija, los 60 kilómetros es el 1 de mayo. Pero una cosa importante, vayan a la frontera con Brasil, lo que está pasando hoy. Tenemos un problema inverso de carga de combustible en nuestro territorio. Tenemos un problema con eso, precisamente. O sea que, en línea con lo que está diciendo el secretario. Bueno, muchas gracias.